estamos viendo los diferentes tipos de vinculación económica, ¿no? Para determinar si una empresa es vinculada con otra, la norma establece que tiene que haber una relación del 50%, ¿no? Entonces, por ejemplo, la empresa A, digamos, ¿cómo se podría determinar su vinculación económica con B y con C? En este caso, A tiene el 75% de las acciones de B y el 60% de las acciones de C, ¿no? En este caso no había problema, pero B y C tienen una vinculación indirecta, o sea, podría A tener vinculación con C por intermedio de B y A tener vinculación con B por intermedio de C. O sea, llegamos a un tercer nivel, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber o determinar, por ejemplo, quién o quiénes tienen esa vinculación? Tendríamos que solicitar los estados financieros, ¿no? Si estamos viendo que tenemos una vinculación directa de A con B y B tiene a su vez vinculación con C, entonces le pediríamos a B que nos den los estados financieros de C para poder determinar si hay una vinculación de A con C, ¿no? Ahí tienen otro caso, ¿no? Un caso donde B tiene una vinculación con A y con C, ¿no? Y a través de estas hay una vinculación entre A y C, ¿no? Otro tipo de vinculación, ¿no? A tiene el 70% de B y el 40% de C. Entonces, A en C es el 40% más el 70% más el 45% del 70%, suma 71.5, ¿no? A en C, quiere decir qué poder de decisión tiene A en C, a través de B, ¿no? Entonces es el 40% más el 70% del 45%, ¿no? Repito, 70% del 45%. Entonces aquí tenemos el 71.5, ese es otro caso. Y aquí tenemos otro caso donde tenemos 4 empresas, A, B, C y D, y cómo se vinculan entre ellas, ¿no? Cómo se vincula A en D a través de B, A en D a través de C y A en D a través de sus dos filiales, ¿no? Entonces se trata de hallar esa relación y se determina cómo tienen una participación estas empresas, ¿no? Bueno, nosotros como auditores, ¿no? Tenemos dos posibilidades frente a este tema de los precios de transferencia, ¿no? Primero, desde la perspectiva del auditor de estados financieros, nosotros vamos a tener que solicitar el estudio de transferencia para poderlo auditar, ¿no es cierto? Dentro de la auditoría de estados financieros. Y también como elaborador, como técnico en la elaboración del estudio técnico de precios de transferencia, ¿no? Entonces, de esas dos perspectivas nosotros estamos habilitados para trabajar en este tema. Ahora, ¿qué dicen las normas de auditoría respecto a lo que es empresas vinculadas, empresas relacionadas, o lo que se llama empresas afiliadas también, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la norma 550 que establece normas de auditoría 550 con partes vinculadas, ¿no? Y básicamente solicita que en el caso de que nosotros hagamos una auditoría de estados financieros sobre empresas vinculadas, tenemos que pedir, bueno, una manifestación escrita, o sea, lo que se llama carta a la gerencia, ¿no es cierto? Ahí nosotros vamos a solicitar que la administración, ¿no?, nos determine si existen transacciones con partes vinculadas que afecten materialmente a los estados financieros, o ver si participan en la dirección de la empresa, ¿no? Y también si hay intereses financieros entre empresas vinculadas o entre partes relacionadas, o sea, eso está establecido en la norma, ¿no?, 550. En la norma 600 se establece la consolidación de estados financieros, o sea que cuando nosotros hacemos una auditoría a entidades relacionadas o vinculadas, tenemos que hacer consolidación de estados financieros, y la norma explica y sugiere los métodos
para hacer el proceso de consolidación, ¿no es cierto? Eso está en las normas de auditoría. Bueno, entonces en este caso vamos a pasar a ver cómo es el borrador de un estudio técnico, ¿no? ¿Están viendo la pantalla a cambio? Jorge. Perfecto. Bueno, voy a, Adelante nomás. ya, Seguimos. voy a compartir cómo sería el borrador de un estudio técnico. Eh, el estudio técnico, entonces, esto es lo que quiero compartir. Bueno, ¿están viendo pantalla? Jorge. Sí, 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 está ahí ya. Bueno, Adelante. las consideraciones para el estudio técnico, ¿no? De precios de transferencia, básicamente tenemos que hacer una introducción, ¿no? Una introducción donde mencionamos las condiciones de domiciliados en el país y también hacemos mención a que se debe presentar una declaración jurada, informativa, a través, digamos, de la plataforma, ¿no? Marangatú, el portal virtual, etcétera. Es una introducción que hacemos. Luego hacemos un análisis de comparabilidad y aplicación metodológica, ¿no? Donde, por ejemplo, este es un caso de una empresa que exporta harina de pescado, ¿no? En este caso, le hacemos una descripción detallada, ¿no? Por ejemplo, en este caso dice que la harina de pescado es un producto obtenido del procesamiento de pescado, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos una descripción detallada del bien, luego hacemos un análisis de los términos contractuales, el contexto de la transacción, cómo se está contextualizando, hacemos un análisis funcional detallado, ¿no? Del riesgo que implica la transacción, el riesgo en función a los activos, ¿no? Si implica, si hay riesgo, si no hay riesgo, si el riesgo es normal o es un riesgo elevado. Todo esto es parte del estudio técnico, el estudio técnico del precio de transferencia. Luego hacemos un análisis de la cadena de valor, ¿no? De la cadena de valor, ¿no? Sobre el bien que estamos, en este caso, exportando, ¿no? Tanto la parte de producción, comercialización, investigación y desarrollo, control de calidad, marketing, recursos humanos, ¿no? Si en este análisis de funciones de la cadena de valor, ¿no? Usamos, por ejemplo, tres estrellas para las que el riesgo es elevado, el riesgo es elevado, ¿no? O una en el cual el riesgo es mínimo. Entonces, vamos teniendo un análisis tanto desde el punto de vista del contribuyente, o sea, digamos en este caso de la empresa que está siendo auditada, de que está exportando, y la contraparte, que es la empresa que está comprando, ¿no? Para ver en dónde está el poder dentro de la cadena de valor de ambas, ¿no? Dónde está el poder y dónde están los puntos débiles de ambos, ¿no? Luego hacemos también un análisis de los activos que se está empleando, ¿no? ¿Qué activos estamos empleando? ¿No? Y el grado del empleo de los activos, tanto desde el punto de vista del contribuyente como desde el punto de vista de la empresa vinculada, ¿no? Luego hacemos un análisis de los riesgos asumidos, ¿no? Y llegamos a un resultado, a una conclusión preliminar sobre lo anteriormente comentado. Y buscamos la aplicación metodológica, ¿no? O sea, qué metodología vamos a usar para poder determinar el ajuste que se tiene que hacer a los precios de transferencia. O sea, la ley 6380 creo que nos marca seis posibilidades de ajuste, seis métodos. Y el decreto nos marca cinco métodos. Bueno, aquí se tiene que sustentar qué método yo elijo y por qué lo elijo, ¿no? Por ejemplo, si uso el precio
comparable no controlado. Si es aplicable, sí, es aplicable, y el comentario de por qué yo digo que es aplicable. O sea, por cada uno de los métodos, yo digo, para esta transacción sí es aplicable, no es aplicable el precio de reventa, no es aplicable el costo incrementado, no es aplicable participación de utilidades, y sí es aplicable el margen neto transaccional. O sea, yo tengo que decir, en esta parte de la explicación metodológica, por qué sí y por qué no voy a elegir un determinado método para calcular el ajuste, ¿no? Entonces, y llego a una conclusión, ¿no? Como se puede apreciar en el cuadro precedente y atendiendo las particularidades del mercado de la harina de pescado, no sería prudente la aplicación de una metodología distinta al precio comparable no controlado y al margen neto transaccional. O sea que en este caso el profesional contable, desde el punto de vista de hacedor del estudio técnico, ¿no?, determina por qué no y por qué sí, y lo explica, ¿no? Y luego hace una explicación y luego se va al cálculo del método del ajuste, donde ya él sustenta el ajuste, ¿no?, el ajuste que está haciendo y las conclusiones a las que llega, ¿no? Entonces, en este caso, voy a explicar los diferentes ajustes, para lo cual me voy a remitir a una planilla electrónica en Excel. ¿Este decía? Si no, no. ¿Ven la planilla electrónica? ¿Cambio? Jorge. Sí, sale, adelante. Bueno, entonces, aquí en esta parte yo he desarrollado los diferentes métodos, ¿no? Los diferentes métodos que tenemos para determinar el ajuste de los precios de transferencia, ¿no? En este caso, voy a pasar a explicar método por método, ¿no? Rápidamente, y tomando hincapié en los puntos más importantes, ¿no? Por ejemplo, el primer método, que es el método, antes que eso, la ley 6380 marcaba 6 métodos, y el decreto 4644 junta el cuarto y el quinto método en uno solo y se convierte en 5 métodos, ¿no? Eso es como una manera informativa, ¿no? Entonces, vamos a ver el caso, ¿no?, sobre utilizando el método de precio comparable no controlado, CUP en sus siglas en inglés, ¿no? Comparable Uncontrolled Price, ¿no? Entonces nosotros tenemos en este caso una empresa que vende mercadería, ¿no? Vende mercadería a una empresa vinculada que se llama Aries S.A., le vende 25.000 unidades a 125 unidades de precio, ¿no? Entonces, esto es la multiplicación de ambas celdas, y tenemos los clientes independientes, ¿no?, que nosotros seleccionamos de los datos de la empresa seleccionamos otros clientes, ¿no?, que no son vinculadas, para determinar y hacer el análisis del cuartil y del rango intercuartil, para determinar si corre o no corre tal precio, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros hemos encontrado estos 5 productos y cada uno tiene un precio diferente, ¿no? El producto A, el cliente A, perdón, se le vende a 131, el cliente B a 130, el cliente C a 128, el cliente D 126, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, para cada cliente yo le doy un precio diferente. Entonces, yo determino los 4 cuartiles, ¿no?, en función
a este rango yo determino el cuartil, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercero y el cuarto, y luego saco la mediana. Entonces yo determino cuál es el rango intercuartil entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Y se determina, bueno, si el precio de venta, o sea, los 125, cae dentro del rango intercuartil. En este caso, 125 está fuera del rango porque es menor que 126, o sea, no se encuentra dentro del rango intercuartil. Por ende, se ajusta a la mediana correspondiente. ¿Y cuál es la mediana de 128? ¿Cómo se calcula? También se calcula esto por Excel, ¿no? Esto por Excel se calcula así. Voy a ver si me sale rápidamente aquí para que ustedes vean, ¿no? Vamos a hacer el cálculo del cuartil. Bueno, buscamos aquí ¿no? Y vemos cuartil ex, cuartil int y cuartil. Entonces aquí yo a esto le doy doble clic, ¿no? Sombreo esta parte, donde los precios, le doy punto y coma, le doy primer cuartil o segundo cuartil y o lo cierro y le doy enter. Entonces, este 128, ustedes tienen acá 128, ¿ok? Entonces, así se determina el primero, el segundo, el tercero y el cuarto cuartil. Igual para la mediana, ustedes le dan acá mediana, ¿no? Buscan mediana, ¿no? Y sombrean los productos a los cuales van a determinar la mediana, ¿no? Y luego ustedes le dan enter y tienen la mediana, 128 contra 128. Así se hace con Excel este cálculo. Solamente hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el cálculo del cuartil, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá hay 3 tipos de cuartiles, ¿no? ¿Cuál de ellos voy a usar yo? Bueno, ustedes tienen que usar el cuartil que está más actualizado a los cálculos, digamos, vigentes. Por ejemplo, este cuartil tiene diferentes condiciones que el otro, pero no son diferencias significativas, ¿no? Eso se puede ver en otro momento. Solamente les digo que tengan cuidado en usar el cuartil desde el punto de vista del Excel, ¿no? Porque te da la posibilidad de usar varios cuartiles. Bueno, en todo caso, ya yo determino la mediana y lo comparo el precio con la mediana y determino la diferencia del precio unitario contra las unidades vendidas y hago el ajuste, ¿no? Hago el ajuste y multiplico, ¿no? Digamos acá el valor de la diferencia por el monto, ¿no? O sea, hago la multiplicación de las unidades, 25.000 unidades por 128, que es la mediana, ¿no? Y lo comparo contra el monto que está en los estados financieros y se determina el ajuste. En este caso hay que hacer un ajuste, ya que deberíamos de estar considerando un ingreso mayor que los 3.200, ¿no? ¿En cuánto? En 76.800. Ese sería el ajuste que tendría que meterse en la declaración jurada que va en el informe que va levantado a la SED y meterse también en el ajuste a los estados financieros, ¿no? Hasta ahí me están copiando, cambio. Jorge. Sí, perfecto. Sí. Bueno, después Adelante. está el segundo método, que es el método de precio de reventa, price resale, ¿no? Usado solo para operaciones de compra. O sea, este método no se usa para las operaciones de venta, solo se usa para las operaciones de compra. Y aquí hice yo partir la pantalla en dos, uno para los precios a valores de mercado, cuando se han hecho las transacciones a valores de mercado, y otro cuando no está a valores de mercado, ¿no? En el primer caso, determino, digamos, hago un pequeño estado de ganancias y pérdidas, ¿no? En el cual determino el margen de utilidad bruta, ¿no? Margen de utilidad bruta, lo que es la utilidad bruta dividido las ventas, y para cada proveedor hago digamos un pequeño análisis de los precios y de las unidades, ventas, costos y utilidad, y determino el margen de contribución bruta, el margen de utilidad bruta, ¿no? por cada uno de los productos, ¿no? Acá es importante señalar que la contabilidad tiene que apoyar y tiene que colaborar, porque en esta parte de los precios de transferencia yo veo que las normativas no están incidiendo mucho en el área contable. ¿A qué me refiero? Al cálculo del costo de producción, al cálculo del costo de venta, al cálculo de lo que es el valor unitario del costeo propiamente dicho.
¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con los gastos indirectos de fabricación fijos o variables? ¿Lo pongo en el costo, no lo pongo en el costo? Y eso tiene una implicancia importante en los diferentes métodos que vamos a ir viendo, ¿no? Por eso es importante que manejemos el concepto de los costos, de la contabilidad de costos, ¿no? Que la normativa no lo está viendo. Bueno, en todo caso yo determino un margen de utilidad bruta, ¿no? Por cada uno de los productos, y determino el rango intercuartil. ¿De qué? De estos márgenes que están acá, de estos márgenes, ¿no? Determino primer cuartil, segundo cuartil, así sucesivamente, la mediana también, y determino si se encuentra, digamos, dentro del rango intercuartil. ¿Qué cosa? El margen de contribución bruta. ¿Qué margen? Este de acá, ¿no? Este margen, si se encuentra o no, entonces, en este caso, yo veo que se encuentra dentro del margen de 16.3, está en el rango, se encuentra dentro del rango, ¿no? Entonces no hay ajuste, está dentro del rango intercuartil, está bien determinado el precio de venta a la parte vinculada, ¿no? No hay ajuste, ¿no? Y no procede. Entonces, en este caso, no procede. Vamos a ver en el otro caso cuando el precio transado no está a valores de mercado, ¿no? El mismo procedimiento, hago un pequeño estado de resultados, ¿no? Ventas, costo, utilidad bruta, margen de utilidad bruta, ¿no? Y determino también mi rango intercuartil, ¿no? Entonces me sale que el margen bruto es 25.64, que es lo que está acá, ¿no? Y este 25.64 no se encuentra dentro del rango intercuartil, por ende se ajusta por la mediana, ¿no? Se ajusta por la mediana. Entonces, en este caso, se hace el ajuste y se determina, ¿no?, que efectivamente hay que hacer un ajuste de 106.733 comparando el monto de L4, que es el 2.175 que está arriba, ¿no?, contra el 2.068, que es el precio de mercado según los cálculos que estamos realizando, ¿no?, de las unidades con el precio del mercado para el cual se le ha restado. O sea, hay una fórmula que se aplica, ¿no? Y sale el nuevo valor y sale el ajuste, ¿no? Sale el ajuste. Este es el segundo método. Yo estoy yendo un poco rápido porque no hay tiempo para explicar todos los pasos detenidamente. Esto es estadística, matemática, son fórmulas. O sea, aquí lo importante es que ustedes capten de que tienen que saber qué datos tomar, de dónde tomar, cómo calcular el cuartil, cómo calcular digamos, el margen, el valor de mercado, y si hay o no hay ajuste, ¿no? Entonces, estos métodos están desarrollados. Aquí tenemos el tercer método, el método del costo adicionado, ¿no? Este método se utiliza para ventas, ¿no? Entonces, igual que el anterior, cuando es un costo adicionado, ¿no es cierto? Aquí ya trabajamos sobre la utilidad, el costo de ventas, ¿no? Y bueno, y hacemos un cuadro también para, en este caso, cuando el precio de la transacción está a valores de mercado y cuando no está a valores de mercado, ¿no? Tengo dos casos para cada tipo, ¿no? Luego calculamos, ¿no?, para 5 clientes, o sea que puede ser para 4, puede ser para 3, ¿no? Se recomienda no menos de 3, ¿no? No menos de 3 clientes, no menos de 3 proveedores, para que el cálculo sea más exacto y sea más independiente, agarrar la mayor cantidad de clientes, 5, 6, ¿no? Total, todo esto se hace con fórmulas y lo hace el Excel, o si tienen ustedes una herramienta de inteligencia de negocios, lo van a hacer más rápido, o sea, no hay problema ahí, ¿no? Luego, ustedes hacen los cálculos también por cliente y determinan igual el primer cuartil, el segundo cuartil, ¿no? Y determinan la mediana, ¿no?
y el rango intercuartil. El rango intercuartil es el tercer cuartil y el primer cuartil, o sea, ese es el rango, entre el tercero y el primero, ¿no? Entonces, el margen bruto de la empresa examinada 37.10, ¿no? Que viene de acá, ¿no? F2, cae dentro del rango intercuartil, está dentro del rango intercuartil. Entonces si está dentro del rango intercuartil, entonces el precio está, digamos, está a valores de mercado, no hay que hacer ningún ajuste, está al pelo, está bien todo eso, ¿no? Aquí me salió 100 porque por redondeo, como les dije, aquí hay que ver qué fórmula, los decimales y todos esos detalles, ¿no? Pero en este caso no hay ajuste porque cae dentro del rango intercuartil. ¿Se está copiando bien, Jorge? ¿Cambio? Sí, vayamos redondeando porque ya estamos llegando a las 8, Sí. 4 minutos ahí. Ok, ya 5 minutos y termino. Luego tenemos, en este caso, para las operaciones sobre el método de costo adicionado, ¿no? Tenemos el caso, digamos, donde está el producto 32.22 está fuera del rango, ¿no? Entonces, si está fuera del rango intercuartil, entonces sí procede el ajuste, ¿no? Se hacen los cálculos correspondientes, ¿no? Y se hace el ajuste, ¿no? Bueno, después hay muchos métodos más, ¿no? El método, digamos, este método que es el método de margen neto transaccional, que a su vez tiene cuatro derivadas, ¿no? Cuatro submétodos, que es el MUO, el MCA, el ROCE y el BERRY, ¿no? El MUO, que es el margen de utilidad operativa, el MCA, que es que es el margen sobre costos totales. Luego tenemos el ROCE, que es el método de retorno sobre capital empleado, ¿no? Y el Charles Berry, que fue un economista muy famoso, ¿no? Que es el método de utilidad de ratio Charles Berry, ¿no? Todos esos son métodos derivados del método de margen neto transaccional, ¿no? Y está por último el margen neto transaccional utilizando el indicador MUO, ¿no? Que es el último método, ¿no? Y bueno, haciendo estos cálculos, hay algunas cuestiones que yo he visto que hay que ir viendo según la información de los decretos, ¿no? De dónde sale esta información, qué pasa si no hay esta información en la data de la internet, dónde dónde busco los datos, qué pasa si en la empresa no encuentro esta información, a qué fuentes yo recurro. Todo eso está contemplado, porque estos métodos, este precio de transferencia hace 20 años que se aplican en otros países, ¿no? Paraguay es el último país en Sudamérica que se está aplicando. O sea, para aplicar este método de transferencia tiene que ser, precio de transferencia tiene que haber una voluntad política de hacerlo bien y hacerlo de forma completa, ¿no? No digamos, hacerlo en un contexto solamente para soja, solamente para trigo, solamente para esto, o sea, no segmentarlo, no hacer una segmentación del concepto de precio de transferencia. El concepto de precio de transferencia se aplica a todos los productos, se aplica al área financiera, a los préstamos, se aplica a los servicios, se aplica a la compra de materias primas, de productos terminados, se aplica a una serie de transacciones que el decreto 4644 no lo contempla. Quizás a futuro se esté implementando lo demás, el resto, o sea, se ha tocado solamente, creo que son 5 o 7 productos, ¿no? Para aplicar el precio de transferencia, cuando debería de ser a todo el universo, como se hace en todos los países, ¿no? de Sudamérica. Creo que eso es todo, Jorge. El tiempo no da más para ir a mayores detalles. Esto se puede hacer un seminario de 100 horas, un diplomado de precio de transferencia, se puede hacer mucho sobre estas cuestiones, ¿no? No se puede en 20 minutos dar todo,
pero ya se le dio el pantallazo, tienen un pantallazo de lo que es el estudio técnico, un pantallazo de lo que es los diferentes métodos, un pantallazo de cómo se calcula digamos, el poder que tiene una empresa en una subsidiaria, ya sea por acciones o ya sea por una injerencia política, porque soy miembro en el directorio, porque tomo decisiones importantes, soy el único cliente, soy el único proveedor. Todas esas cuestiones que ejercen influencia y poder frente a las empresas, eso se está contemplando, digamos, en estos temas. Son situaciones no cuantitativas, sino cualitativas, son cuestiones que no se ven. Por acá, por Asunción, por Paraguay, ¿no? Lo que tendríamos que hacer un poco el sinceramiento de las contabilidades y el sinceramiento de quiénes son los dueños de las empresas a través de lo que llamamos nosotros el beneficiario final, ¿no? En este último tema del tema del dueño de quiénes son los dueños de las acciones, ¿no? Cuando se está dando la identificación de las acciones comunes en acciones nominativas, ¿no? Recién se está contemplando eso para saber quién es el dueño realmente de las empresas, ¿no? El beneficiario final, que es lo que nos interesa para determinar si una empresa es vinculada con otra a través digamos, de relaciones políticas o monetariamente a través de los estados financieros de las cuentas de acciones en valores o inversiones en valores, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, esa es todo mi exposición por hoy día. He sido un poco rápido, quizás un poco enredado, pero eso es todo por ahora. Te cedo la palabra, Jorge. Perfecto, tocayo. Yo quisiera dar inicio ya al debate, pero yo quisiera ya de entrada preguntarte algo directamente al grano, porque viendo el estudio de consultoría, prácticamente un estudio de análisis increíble de costos, que yo ¿valdría la pena esto que se adhiera al trabajo del auditor impositivo o qué pensamiento tenés que se le dé este estudio a un registro particular como hay en otros países, de verdad que son algunos pocos especialistas que son autorizados a hacer este estudio de precio de transferencia, ¿verdad? O sea, el decreto 4.644 le da otra vez la potestad a la SEP de constituir ese registro, cosa que todavía no salió ninguna disposición al respecto que yo sepa, ¿verdad? No sé si en las 24 horas por ahí salió, pero ¿qué pensás al respecto vos, Quiñe, como consultor que venís de otros países? ¿Qué estás pensando? ¿Puede ser el auditor impositivo? ¿Podemos ser nosotros? ¿O tendría que abrirse un registro aparte para hacer este trabajo inmenso, ¿verdad? Bueno, una pregunta muy importante, ¿no? Un poco difícil porque realmente en esta primera etapa Paraguay solamente está aplicando los precios de transferencia a lo que es soja y algunos derivados, o sea que estamos hablando de qué, estamos hablando de Cargill, de ADM, estamos hablando de grandes empresas transnacionales que tienen sus auditorías externas también transnacionales, ¿no? Que sabemos, o sea, es iluso pensar de que yo le puedo hacer una auditoría a Cargill o a ADM, o sea, no porque no pueda, sino porque ya a nivel internacional ya está más o menos encuadrado de esa manera. Yo creo que el auditor tributario está está habilitado para hacer estos tipos de trabajo, de estudio de precio de transferencia. Yo creo que no es necesario que venga otro auditor y haga ese trabajo. O sea, en el peor escenario se van a encontrar dos auditores en el mismo cliente, el mismo contribuyente, haciendo dos trabajos que eventualmente podrían cruzarse por el camino. O sea, son trabajos diferentes, pero se encuentran con la contabilidad. O sea, más bien lo que se tiene que reforzar es el área contable. El área contable tiene que darme los costos, y los costos de Paraguay tienen que estar exigidos por ley. Tiene que haber una exigencia de que se lleven por ley una contabilidad de costos transparente. O sea, concretamente, no es necesario que haya otro auditor para hacer el estudio de precio de transferencia, ¿no? Y que el auditor tributario podría hacer este trabajo siempre y cuando haga una capacitación técnica sobre este tema, y con eso yo creo que es suficiente. Cambio.
Perfecto, es lo que estamos pensando justamente en el gremio. No sé si ya está el micrófono abierto para lo que quieran consultar o agregar a las exposiciones. Pidan la palabra y se le va a conceder preguntando lo que fuera de este tema. Bueno, me permito preguntarte otra vez, y ¿cómo comparar la normativa que se perfila acá en nuestro país en base a precio de transferencia con otros países? Más o menos ya lo dijiste, pero tengo entendido que en otros países este precio no es solamente precio de transferencia, no es aplicable solamente a exportadores. En otros países se aplican también a grupos económicos dentro del país, territorio, países. ¿Qué tenés que agregar sobre eso? ¿Cuál es tu experiencia? Así es, así es. Es como tú dices, los precios de transferencia se aplican precisamente a los grupos económicos para que las transacciones entre ellos no se hagan en una forma evasiva o eludiva, ¿no? que eludan impuestos. O sea, no se hace necesariamente para los exportadores, como se está planteando ahora en esta normativa, sino también para los grupos económicos. Vamos a poner un ejemplo. El grupo X, ¿no? Que tiene prensa, que tiene televisión, que tiene inmobiliaria, que tiene inversiones en el agro, ¿no? Entre esas empresas se pueden pasar gastos, se pueden pasar ingresos, se pueden hacer préstamos financieros. Todo eso es precio de transferencia. El precio de transferencia tiene que aplicarse a los grupos económicos de poder, ¿no? El grupo A, grupo B, grupo C, ¿no? Y a las transacciones entre los grupos, entre las partes vinculadas, entre las empresas afiliadas, entre las empresas que tienen intereses comunes, que pertenecen a un mismo grupo. ¿Para qué? Para poder, digamos, bloquear esa intención de evadir o de eludir el pago de los impuestos, ¿no? Y no necesariamente pensar en la transnacional que va a generar de repente una subvaluación en la venta o una figura contable para que no pague impuestos en Paraguay, como que los impuestos que tendría que pagar, como bien lo explicó María Agustina. O sea, aquí si yo declaro lo que corresponde, yo tengo que pagar los impuestos en el país donde se genera el valor agregado y la mayor carga, no pasarle la utilidad a otro lado donde es un paraíso fiscal o de una empresa o en un país, digamos, de baja calidad impositiva, ¿no? El dinero de los impuestos se tiene que quedar en el país donde se genera la riqueza. En ese contexto yo pienso que el precio de transferencia tiene que ampliarse a los grupos económicos, a las transacciones en el mercado interno, y es una cuestión de tiempo nada más. Yo creo que en un par de años o en un año esto se tiene que regularizar. Yo he estado viendo los videos del viceministro y otros videos de otros colegas, ¿no? De empresas nacionales, o sea, de membresías internacionales radicadas acá en Paraguay, y básicamente lo que veo es que todas estas empresas, Cargill, ADM y otras grandes, ¿no? Van a ser auditadas por ellos, o sea, por los transnacionales, y nosotros que estamos en el rango medio, digamos, del mercado, que no tenemos acceso a esas empresas, no lo vamos a ver estos precios de transferencia, lo vamos a ver pasar nada más. No vamos a poder tener acceso a ese tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque no estamos auditando esas empresas ni tenemos la llegada a esas empresas. Y ahí hay un tema que pues, se puede polemizar, ¿no? Cambio. Perfecto. Lo que quiero explicarle un poco a la gente, si no están en términos sencillos, es lo que el precio de transferencia, lo que el estudio del precio de transferencia implica es hacer los cálculos de costo, de que no haya una venta subvaluada en el caso de las exportaciones. Por ejemplo, la soja
eh, remite acá la soja, la sucursal a su matriz, una cantidad X, a un precio subvaluado, ¿verdad? O sea que ese estudio es lo que tienen que calcular, hacer el estudio y certificación, si eso está correcto, el precio del mercado no está correcto, y hacerle un cálculo del impuesto que está dejando de pagar a enviar un precio inferior al costo. Es lo que yo más o menos en líneas generales entiendo. No sé si me corregí, Jorge, ¿verdad? Correcto, es correcto, es correcto. Si yo tengo un costo, digamos, ese costo real, yo tengo que, digamos, incluirlo en mi contabilidad, ¿no? Eh, igual a venta, ¿no? Si es un producto que su valor es de 300, si yo lo vendo a 100, ¿no? Por pagar menos impuestos, lo vendo a 100, a mi parte vinculada, estoy dejando de pagar el 10% de la diferencia de 300 menos 100, o sea, de 200. ¿Comprendes? O sea, yo tengo que facturar a valores de mercado como si no fuera una empresa vinculada, como si fuera una empresa normal, común y corriente. Y eso es lo que está tratando de atacar la norma, esos vicios en la actividad comercial. Sí, de hecho que ahí hay una transferencia de utilidades en cierta forma, porque la matriz vuelve a ubicar en el mercado ya el precio real, vuelve a reexportar, vamos a decir. Es lo que más o menos, en términos sencillos, para que la gente no más entienda, es lo que busca este tema de precio de transferencia, y el analista que certifique eso tiene que hacer los cálculos y certificar si están acordes a los precios, o liquidar el impuesto que faltaría pagar, entiendo, porque, ¿verdad? Así es, así es. Por ejemplo, si sale la soja y el cliente está en Panamá, que es un paraíso fiscal, donde no se paga impuestos, donde hay una serie digamos, de islas fiscales, ¿no? De paraísos fiscales. El producto, la soja, se va a la China, se va a Rusia, o la soja, la carne, lo que sea, se van físicamente a mercados, pero el cliente lo tengo en Panamá. Y Panamá es un paraíso fiscal, entonces allá y yo no pago impuestos. Y los impuestos que tendría que pagarlos acá, no los pago ni allá ni acá. Pero sí, Ahí, perdona, No, lo que yo quería nomás aclarar es el tema, cuando las relaciones entre grupos de empresas o partes relacionadas, como llama la administración, y como llaman toda la literatura técnica, lo que se analiza, se puede analizar operaciones dentro del territorio de la República. Yo, por ejemplo, el ejemplo que puso él, una empresa que tiene combustible, que tiene prensa, que tiene no sé qué, 5.000 tipos de operaciones dentro del país. Pueden haber facturaciones intercompany que tienen como objetivo crear gastos, etcétera. Lo que hay que analizar en esos casos particulares son cuál es el efecto que tiene, porque si yo, empresa que tengo una radio, una televisión, y le facturo segundos a otra compañía, no sé, a supermercado, lo que el supermercado reconoció como gasto se está reconociendo como ingreso grabado en la otra empresa, porque estamos dentro del mismo territorio, se paga la misma cantidad, o sea, la misma tasa de impuestos, etcétera, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí yo no puedo hablar del precio de transferencia, porque no hay una diferencia entre el ingreso del emisor de la factura y el gasto del que reconoció, del que pagó la factura. Ahora, cuando una de las empresas está exonerada y la otra está grabada, entonces ahí sí se produce el tema de
analizar si hay o no hay una transacción que tenga por objeto no tributar. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Lo mismo pasa con las operaciones internacionales, ¿verdad? Hay que analizar también la presión tributaria de cada una de las economías que están interactuando en una operación para determinar, y hay que analizar, hay que ver desde qué punto de vista estamos analizando. Yo puedo estar analizando desde el punto de vista del vendedor, pero también puedo estar analizando desde el punto de vista del comprador. Es decir, el análisis implica realmente comparar economías, comparar precios, ver si las tasas son iguales, si hay menos tasas, porque cuando las tasas impositivas son inferiores es que se presta para este tipo de, digamos, elusión fiscal, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se pretende. Por eso se hablan de los paraísos fiscales, porque yo puedo enviarle a mi vinculada en un paraíso fiscal a un precio muy inferior al precio de mercado, y mi vinculada vende al precio de mercado. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Yo no pagué impuestos, pero allá no se pagan los impuestos, ¿verdad? Entonces, ahora, no siempre la operación tenga que, por estar con un paraíso fiscal, tenga que significar que hay un perjuicio fiscal. Por eso es que hay que analizar primero y después concluir si existió o no perjuicio al fisco. Eso es para nosotros en realidad es nuevo, pero no es nada del otro mundo. O sea, es algo que tenemos que comparar precios y punto. Y hay bases de datos donde investigar, hay información pública para investigar estas situaciones. Por eso yo creo que, y a mí me parece que es una oportunidad para los profesionales este tema, ¿verdad? Vamos a ver cómo se reglamenta nomás, y es cierto lo que dice Quiñe, que el que hace la auditoría está en condiciones de hacer, yo opino que está en condiciones de hacer el auditor tributario. Ahora, las grandes transnacionales tienen sus auditores también internacionales, y nosotros, como yo siempre digo, nosotros que somos los picucitos nomás, ¿verdad? No vamos a hacer esos trabajos, pero eventualmente podemos encontrar una oportunidad de trabajo con este tema, tal vez buscando una forma de promocionar, ¿verdad? Y yo creo que ahí la asociación también puede tener un protagonismo interesante desde ese punto de vista. Entonces yo les insto a todos los colegas que nos unamos y trabajemos con la asociación para que estas cuestiones que hacen al desarrollo de nuestra profesión se pueda fortalecer y podamos competir haciendo acuerdos, haciendo alianzas a través de la asociación para competir con las grandes transnacionales. Perfecto, profesora, muy elocuente su explicación. No sé si alguien más quiere preguntar algo a este tema o agregar algo. Está el micrófono abierto. Quería hacer una consulta, si se puede. Adelante. En cuanto a la parte de independencia, ¿cómo quedaría si nosotros mismos hacemos el trabajo y después dictaminamos sobre ese trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? O sea, no entiendo yo cómo está encarado, si el departamento de contabilidad debe hacer ese trabajo, nosotros lo certificamos o cuál sería el procedimiento. Yo, al
respecto. Yo creo que el auditor tributario, cuando se encuentra evaluando, o cuando se encuentra realizando su trabajo sobre el cumplimiento tributario, uno de los aspectos que hoy tenemos que considerar o solicitar información, por lo menos como decía el colega Quiñe, de si ellos tienen operaciones convinculadas sí o no, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es sí, tienen operaciones convinculadas, entonces yo creo que nosotros como auditores podríamos incorporar el tema del análisis del precio de transferencia, ¿verdad? Incorporar dentro del presupuesto y realizar como parte del trabajo de revisión tributaria e incorporar el tema del análisis del precio de transferencia. Para eso tenemos que prepararnos. Esa es mi opinión. Puedo estar equivocada. Ahora, muy interesante la pregunta porque realmente es un estudio de costo que realmente tendría que estar hecho, desarrollado ya por el departamento de costo de la empresa a ser auditada. Ahora, realmente ahí el auditor ya tendría que certificar nomás eso, verificando esto, ¿verdad? Porque si vas a tener que hacer este trabajo, es la pregunta importante. Claro, en este caso, Jorge, sí, pues para cerrar la idea, el auditor va a auditar el estudio técnico ya terminado, ¿no? El estudio técnico lo puede hacer un consultor, que puede ser un auditor, un consultor, un contador, o sea, puede ser otra persona, ¿no? El estudio técnico, que es el trabajo más importante, donde se tiene que aplicar la metodología y hacer los ajustes, determinar los ajustes. Ahí también podría hacerlo el mismo auditor, porque son cosas diferentes. Más bien refuerza la auditoría hacia adentro. Ahora, lo que yo he visto en otros países, y yo no sé si entendí mal, ahí habían profesionales certificados, especialistas en hacer este estudio, y era una lista muy expuesta de profesionales que tenían esa autorización y certificar, ¿verdad? Es lo que yo he visto en otros países, no sé, porque es un trabajo bastante, porque ahora inclusive está dirigida a empresas grandes, ¿verdad? Porque habla la misma ley a partir de los 10.000 millones, ¿verdad? Tanto la ley como el decreto hablan de un ingreso importante, o sea que es un trabajo bastante peleagudo si va a ser el auditor, o sea, yo creo que, como dice el colega, realmente a lo mejor el departamento de costos tendría que ya tener un estudio y el auditor sí verificar esto y certificar sobre, podría ser, es mi idea. En esa parte todavía no hay definición de la SED. El decreto le da la potestad a la SED a reglamentar esa parte, que es lo que estamos esperando, ¿verdad? Perfecto, no sé si hay otra consulta. Jorge, es más o menos lo siguiente, ¿no? Cuando se hacía antes la auditoría de estados financieros, ¿no? El auditor hacía su auditoría, pero también veía la cuestión tributaria, ¿no? Entonces nosotros hacíamos la auditoría de estados financieros y la cuestión tributaria lo veía un grupo de la firma especializados en revaluaciones, en impuestos a la renta, en IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Igual acá, ¿no? Igual acá, haciendo una comparación. Está el auditor tributario y dentro del equipo uno o dos especialistas en precio de transferencia, ¿no? Dentro del equipo, ¿no? ¿Comprendes? Ahora, es un estudio bastante grande, porque imagínate que tenemos que dominar los precios internacionales, las cotizaciones internacionales, y hacer los cálculos. Es prácticamente un estudio de costos otra vez para llegar a
certificar, ¿verdad? O sea que no es tanto como decir que si el trabajo lo desarrolla otro y el auditor certifica, sería interesante, o sea que es lo que yo más o menos estoy concluyendo. Ahora no sé si hay otro profesional que quiera preguntar algo, o sea, al respecto, colaborar. Estamos 26 personas ahora en el conversatorio. Son las 8:26, no sé si me das un redondeo, Tocayo, si es que por ahí no hay otra consulta de la gente, ¿verdad? Sí, un redondeo, ¿no? Los precios de transferencia no solamente tienen un impacto en el impuesto a la renta, sino también en el IVA, en el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y en algunos casos, en algunos países se aplica también penalidades a las empresas que han omitido de pagar o han pagado menos impuestos por hacer un precio, una transacción con una parte vinculada un poco así atípico, ¿no? O sea, la idea es el ajuste de los precios de transferencia se aplica al impuesto a la renta, al IVA, al impuesto selectivo al consumo también, y tanto a las empresas que exportan como a las empresas que no exportan, que están dentro del país, ¿no? Dentro del país, porque pueden haber empresas de grupo que están, digamos, teniendo mucha utilidad y necesitan costos y gastos. Yo le meto una factura de costo y hago que no pague o pague menos impuestos o que no pague, ¿no? Caso inverso, que es una empresa que tenga muchas pérdidas y yo le meto una factura y genera utilidad. O sea, estamos hablando de empresas vinculadas, empresas relacionadas, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de empresas, ¿no? O sea, los precios de transferencia tienen que controlarse también a través de, digamos, de los grupos económicos de poder, ¿no? Y hacia adentro de los grupos también. Eso es para redondear, Tocayo. Acá hay una consulta de Marta Frete, no sé si quiere hablar o leo su pregunta. ¿Quién es el que realiza el ajuste de precios de transferencia dentro de una empresa? ¿Es el contador? Pregunta. Lo que hablamos recién, Jorge. Sí, el ajuste. Marta Frete. El ajuste se determina y se tiene que contabilizar el ajuste y meterse a los estados financieros, ¿no? Y ¿cómo se llama? Informarse también en las plataformas electrónicas, en los informes electrónicos, ¿no? Quizás la pregunta va dirigida a otro sentido. Yo no entiendo así la pregunta. Es que es algo nuevo para nuestro país, ¿verdad? Y como vos decís, esto está hace 20 años por ahí. Sí, Nuestros sí. países, y es algo muy amplio para mí que de repente esto, pero está bien, estamos entrando y vamos a ir aprendiendo. Yo creo que esta charla de hoy es muy corta para hablar de todo este tema. Yo creo que se va a profundizar este tema, van a salir nuevas reglamentaciones al respecto y hay que estar atento de lo que ocurre en el corto plazo, ¿verdad? Porque viéndolo técnicamente por lo que he visto en pantallazo, yo te digo que no es algo tan fácil y es realmente un estudio de mercado que tiene que hacer, que no es tan fácil. Sí, ojalá que se le asigne al auditor impositivo certificar también este tema para sus clientes, ¿verdad? Porque ahí sería importante que no se esté incurriendo en otros costos de contratar, como decir, otro auditor, otro consultor, pero dependiendo del tamaño de la empresa también
tenía que analizar esto, ¿verdad? Sí, también preguntan A ver si hay otra última pregunta. No. Ya. Yo vi que Sí, adelante. están preguntando si es responsabilidad del contador el ajuste, ¿no? Y yo creo que el contador es la persona más inmediata a los números, el que está más cerca del día a día de las transacciones. Él es el responsable del ajuste, ¿no? Él tiene que leer bien la 6380, tiene que leer bien los decretos y tiene que meter los ajustes que correspondan, ¿no? Ahora, el estudio técnico no hace más que corroborar, confirmar, ¿no? Que está bien, o sea, que el estudio técnico no necesariamente se hace para las empresas que están mal, no, el estudio técnico se hace para todas, las que están bien, las que están mal, ¿no? Porque así lo exige la norma. Y el auditor tiene que aplicar sus procedimientos de auditoría que están en la NIA 500, en la NIA 550 y en la NIA 600, ¿no? Y establecer su margen de razonabilidad de esos cálculos que están en el estudio técnico, que se ha hecho por un consultor, por un contador y que tienen que ajustarse en la contabilidad. El problema que yo veo es que no hay una contabilidad de costos. No se dice, por ejemplo, que tiene que ir dentro del costo de la producción o dentro del costo de ventas, ¿no? No está claramente establecido en la normativa paraguaya. Tiene que establecerse claramente, punto por punto, detalladamente, qué es lo que tiene que haber en el costo de producción, en el costo de venta, costo de lo vendido, ¿no? Para cada ítem, materia prima, gastos generales de fabricación directos, gastos generales de fabricación indirectos, fijos, variables, todo tiene que estar escrito. Y eso está quedando pendiente. Aparte de muchas cosas que están quedando pendientes, ¿no? Coordinador, si me permitís. Adelante. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando nuestro conversatorio de hoy día, no sin antes agradecer a los expositores, el contador público Jorge Quiñe, la licenciada Agustina García, agradecerte a vos también, Jorge Casignol, por la brillante coordinación de este evento organizado con el corazón por la Asociación de Auditores Independientes del Paraguay. Y en especial el agradecimiento a todos los que se tomaron su tiempo para entrar en este conversatorio, porque este es el camino que tenemos que seguir para lograr uno de los objetivos principales de la asociación, que es la dignificación y la excelencia en el servicio de los auditores independientes. ¿Y cuál es el instrumento para llegar a la excelencia? No hay otro camino más que la capacitación. Por eso les felicito a las personas, a los colegas, que se han tomado su tiempo para compartir este conocimiento nuevo que tenemos que aplicar en nuestro país y que se viene ya, nomás ya tenemos la resolución, van a salir muchos más y vamos a ir ahondando en este y otros temas a través de la Asociación de Auditores Independientes del Paraguay. Creo que al inicio ya lo dijiste, pero voy a repetir nomás otra vez. Estamos haciendo 3 conversatorios. El primero ya lo hicimos, el tema del informe de auditoría ISAE 3000R. Hoy estamos concluyendo el conversatorio referente a los precios de transferencia. Y el próximo viernes, Dios mediante, tendremos el tercer y último conversatorio dentro de este plan de promoción que estamos haciendo para la Asociación de Auditores Independientes del Paraguay en forma totalmente gratuita para todos. Ya en su oportunidad ya vamos a seguir haciendo eventos gratuitos probablemente y también ya pagados, pero ya van a ser con precios diferenciados para los asociados, y los conversatorios gratuitos van a ser exclusivamente para los asociados. Entonces, vuelvo a repetir los agradecimientos para todos y muy buenas noches. Ok, muchas gracias, buenas noches con Perfecto, todos. presidente.
buenas noches y disculpen un poco los problemas técnicos que tuvimos. La verdad que justamente estamos en esa etapa de prueba y de ajuste, ¿verdad? Pero tenemos que acostumbrarnos a este método de comunicación virtual, que prácticamente yo creo que se va a seguir, ojalá que no, pero tenemos que acostumbrarnos a esto, lastimosamente. Por eso vuelvo a pedir disculpas si hubo algunos cortes convenientes que vamos a ir puliendo también en los próximos conversatorios. Así que asóciate cuando puedas, vamos a seguir profundizando en temas y los que vengan acá próximamente. Así que les deseo buenas noches a todos, gracias por su presencia.